Buenas noches a todos, bienvenidos a Animales Sueltos, gracias por estar del otro lado. Bien, un programa de televisión es un envío que ante todo debe medir. Un programa de televisión tiene un sistema por el cual si mide, permanece, aunque algunos dicen si vende más de lo que mide, permanece más que si midiera mucho y vendiera poco. Pero hay algunos casos extravagantes en la televisión, donde programas que miden mucho y venden poco siguen y viceversa. La cuestión es que la ecuación justa sería que un programa de televisión mida y venda, tenga mucha pauta publicitaria. Hay otra idea instalada en la televisión, que en el prime time hay que hacer cosas para el rating, hay que hacer cosas que vendan y que la gente esté del otro lado esperando y que enganche. A veces jugársela por algunos temas que no son de coyuntura o no son del día a día, tienen sus pequeños costos. Pero cuando salen bien, tienen sus grandes beneficios. Hay que tener un poquito de agallas televisivas y hay que también tener decisión y hay que tener equipo, grupo, para poder encarar otros temas que habitualmente no se hacen en la televisión. Hace unos días nos permitimos charlar con Freddy Storani por esas cosas, porque se dio, de política. Son gente que llevó adelante los últimos años de la política argentina y salió un programa mágico, un programa especial, un programa no pensado. Decidimos empezar a traer pensadores y si son pensadores intelectuales, pero además que hicieron la historia política argentina, mejor. Esto va a ser en un rato, ya está sentado con nosotros porque él es multitema. Él es un señor, ya lo conocen todos, es Julio Bárbaro, que entre otras cosas escribió este libro, tiene varios libros escritos, no es el último, que a mí me parece una joyita, es Juicio a los 70, fíjense que está aquí Lenin y está recibiendo unos sopapitos en el culito. Julio Bárbaro es consecuente a lo que él pensó en la década del 60 y el 70. Él siempre estuvo en contra de la lucha armada, siempre se opuso a la violencia, siempre se opuso a esas orgas que aceptaron tomar las armas y empezar a matar gente. Lo decía en la cara de ellos, de los viejos líderes de las orgas, y lo sigue diciendo hoy. Vamos a charlar con él y vamos a ver puntos de ruptura de la historia argentina. ¿Por qué? Porque parece que Argentina, y esto lo dejo librado y ya nos metemos con los temas del día, Argentina siempre ha vivido en grieta. Los textos de Argentina, los textos axiales de Argentina son textos engrietados. Facundo de Sarmiento es un texto con grieta. El Matadero de Echeverría es un texto con grieta. Guardia de Hierro, Montoneros por otro lado es grieta. Unos querían las armas, otros no querían la lucha armada. Peronistas y antiperonistas, kirchneristas, antikirchneristas, siempre grieta, grieta, y es la pregunta de la noche y lo que vamos a estar charlando. Si alguna vez vamos a poder salir adelante en este país sin grieta. Señores, buenas noches. Hola, placer Ale, tenerlo. Julio, ¿cómo andas, querido? Bien, muy bien, muy bien. Esto va a ser un ratito, de a poco nos vamos a ir metiendo en estos temas tan trascendentes. Para disparar esto, para charlar esto, tomamos dos puntos trascendentes para nosotros, por lo menos de los 70. La masacre de Ezeiza, cuando se disputan el palco y las cercanías a Perón que volvía, y también el momento en que Perón echa a los montoneros con un discurso encendido en Plaza de Mayo, 1 de mayo de 74, ya se había producido, se habían producido varios hechos muy tristes y lamentables. Pero bueno, esto va a ser en un rato. Bienvenido, Julio, a todos ustedes. Se quedaron callados porque, porque estas cosas... Es interesante todo. Ellos no habían nacido cuando esto pasó. Yo tampoco. Yo Dije tampoco. ellos por todos ustedes. Bueno, Yo tampoco, pero está yo bueno no puedo decir lo mismo, pero no importa. charlar estas cosas son realmente maravillosas. Pero bueno, vamos a empezar con los temas del día. Pero además, perdóname, Ale, ¿te sí, puedo decir algo? sí, Porque me parece que es importante, Julio, hoy acá, más allá de todo lo que tiene que ver con la historia, creo que debe ser hoy una de las personas más consultadas, no sé si lo va a decir por los distintos sectores, pero además debe ser una de las personas que más y mejor conoce a Alberto Fernández, a Cristina Fernández de Kirchner y que conocía a Néstor Kirchner. Todas las dudas que hay sobre la dinámica que existe entre Alberto y Cristina
Creo que él es la persona para preguntarle, es el interlocutor válido. Bueno, de vamos esa a- mesa chica, ¿eh? Vamos a arrancar con un informe de la campaña que va tomando temperatura. Me parece que está bueno como para poder conversarlo por aquí. Pero abramos con esto que plantea Romy. ¿Va a mandar Alberto o va a mandar Cristina si ganaran o ganasen? Néstor, Cristina, Alberto y yo nos encontramos almorzando, cenando decenas de veces. O sea, si hay algo que conozco es esa relación. ¿Qué pienso yo? Pienso que Cristina, cuando muere Néstor, que era quien realmente conducía en esa relación, Néstor imponía la concepción, Cristina ejecutaba, pero el poder real lo conservó siempre Néstor. Pero la lapicera era de Néstor. El poder, el proyecto, la idea. A ver, nosotros estábamos cenando con Néstor y venía Cristina del Senado y decía, ¿a dónde fueron? Fuimos a ver al sindicalista A, B y C. Y decía, ustedes pierden tiempo. Y Néstor le decía, estamos construyendo. Cristina no hubiera construido, no se hizo cargo de armar. Encontró armado lo que Néstor armó. Ahora, cuando se va Néstor, ella elige su rumbo. Y entonces, digamos, hace todo un gabinete distinto. Néstor jugaba con la izquierda, no le daba los ministerios. Cristina, Para eso es buenísimo. Néstor jugaba con la izquierda. jugaba con la izquierda, pero el poder lo mantenía él. No hubiera puesto algunos candidatos y entregarle un pedazo enorme de poder. Néstor siempre mantuvo el poder. Cristina fue más, y esto yo lo discutí con ella hasta con el día del libro de Bonazo. Cristina era más de soñar la agresión. Y yo lo que le planteaba, y lo planteo siempre, es el Perón que muere, viene a abrazarse con Balbín, con Frondizi. La unidad de los argentinos estaba ahí. En contra de esa unidad, la guerrilla y los milicos, la violencia. Nosotros tenemos que recuperar el abrazo de Perón con Balbín. Yo a veces me pregunto, ¿no podríamos lograr que Alberto Fernández y Mauricio Macri se encuentren? Porque son dos pedazos de la sociedad, está 50 y 50, ¿o no? No se quieren en absoluto. Sí, pero el problema no es que se quieran, es que la nación es más importante que sus afectos. Julio, vamos a arrancar porque vamos a ir con lo actual, vamos al día a día. Fer, voy a arrancar con vos rápidamente. Dale. Acuerdo del Mercosur va ligado a lo tuyo también, Máximo, ayúdame. ¿Qué pasó con Macri recibiendo un grupo de empresarios en Olivos? Ayúdame, Marianetos, de todos a partir de este momento. Macri recibió a más de 50 empresarios de grandes empresas, medianas empresas muy importantes y empresas muy distintas, de rubros muy distintos. Estaba representado todo el empresariado argentino que atravesó un poco el tema de la grieta que fue el Mercosur también en este momento en el cual se anunció el acuerdo porque, digamos, desde el oficialismo se lo mostró como un gran logro y desde algunos lugares de la oposición como un gran cuco. ¿Podemos escuchar vencer a Dante Sica y vamos con las placas que dale. tenés? Dale, esto decía Dante Sica hoy. ¿Lo tenés? A Dante Sica hablando hoy de este encuentro. Fue en Olivos y lo compartimos de esta manera. Esto es Dante Sica de esta manera. A ver. En general no hemos encontrado dentro de los sectores empresariales y las cámaras empresariales con las cuales hablamos, ninguna que haya generado oposición al acuerdo o que hayan mostrado disconformidad con respecto a cómo había quedado los distintos productos del sector en la canasta. Claramente los sectores pymes y aquellos sectores, si querés, más intensivos en mano de obra, están mostrando su preocupación, le hemos mostrado cómo están. Estábamos discutiendo con Jorge, parte del acuerdo había un ofrecimiento de la Unión Europea para generar a partir de lo que son los fondos estructurales europeos, que ellos lo utilizan en su programa comunitario, un fondo de compensación que nos permita trabajar, en especial para los sectores pymes que tienen que ir a procesos de adecuación. Bueno, Fer, en líneas generales, ayúdame. Estas son las declaraciones, pero dame las placas. Lo que Mostrame preparamos pasó. fue, a Dale. ver, cómo está cada sector empresario, cada cámara, posicionado frente a este acuerdo Mercosur-Unión Europea. En líneas generales hay un apoyo súper explícito o implícito y con reparos, pero de apoyo al acuerdo con el Mercosur. ¿Qué piensa la Unión Industrial Argentina, que hoy estuvo representada también en el encuentro? Que la integración al mundo es positiva, plantea sus dudas
por indicaciones geográficas según productos y términos. Esto es, bueno, hay que estudiar más el impacto que puede llegar a causar en diferentes regiones y con diferentes productos, que es positivo para las compras públicas, que las compras públicas pueden abrir mercados importantes, y la Cámara Argentina de Comercio Exterior está absolutamente a favor, es lo que planteó siempre, la libertad económica y comercial, y considera que el acuerdo Mercosur con la Unión Europea es todo ganancia, y esto se lo plantearon hoy al presidente. ¿Qué otros sectores empresarios? CAME, mediana empresa. Acá había mucha preocupación sobre cómo podían reaccionar algunos sectores. Sin embargo, la gente de CAME cree que es de mucho valor el acuerdo, porque consideran que se va a ampliar la participación y la apertura a nuevos mercados, va a generar nuevas posibilidades de trabajo. Preocupa, sí, la estructura impositiva local, financiera y logística. ¿Qué dice CAME? Nosotros estamos de acuerdo con la apertura hacia la Unión Europea, pero primero tenemos que, lo hablamos acá, primero tenemos que corregir un montón de cosas Maxi, locales para poder algo competir. para meter en lo que dice hoy Fer. lo que quedó bien claro es los sectores de la agroindustria, la sociedad rural, la cámara aceitera y demás, muy a favor porque efectivamente les abre el mayor mercado por poder adquisitivo de compra de alimentos del mundo. Argentina exporta a China, pero básicamente productos primarios, soja, derivados, alimentos, la Unión Europea es un lugar para estar. Ahora, del otro lado, la Unión Industrial, que se pensaba que iba a ser una crítica más fuerte, porque detrás hay muchas pymes muy preocupadas, industriales, que no tienen la competitividad para abrir los mercados y competir con la Unión Europea, fue más leve en sus críticas. Ahora, lo que todos le dejaron claro a Macri, y Macri lo asumió como algo que obviamente o se resuelve o Argentina no puede integrarse en estas condiciones, es con esta carga impositiva, con estas condiciones macroeconómicas, 70%, 60% de Cuando tasa de se interés. abran las barreras nos pasan por encima. Es decir, si Argentina no es un país normal, te ganan en los ellos, próximos 5 o 10 años no es posible en estas condiciones de hoy de la Argentina integrarse. integrarse. ¿Qué le dijo Acá está. Antesica? Va a pasar mucho tiempo para que esto funcione. Recién a partir del 2022 Claro. va a empezar a tener algún avance. Pero hay reacción de... Argentina se irá normalizando. Hay reacción del mercado argentino. ¿Y por qué pone sociedad rural ahí? También Porque opinó también es sociedad otro de los rural. sectores que, A ver. como dice Maxi, está muy a favor, hablan de la ampliación del mercado como algo muy positivo, se supone que... También les preocupa la competitividad. Absolutamente, y subsidiada, digamos. La sociedad rural, por ejemplo, dijo, miren, en el acuerdo está claro que estos niveles de retenciones no es posible. Claro. Es decir, que estos niveles de retenciones en algún momento los tienen que eliminar o los tienen que ir bajando porque si no, no se puede Por eso avanzar con piden estos baja niveles de retenciones. aranceles y libre comercio. también, Fer. Exactamente. Claro. Ujú. Bueno, creo que Y hay había... una crítica. Sí. creo que hay alguna placa más, me Es parece. decir, de todo ¿Hay una lo placa que más? estudiaron, Perdón, hay perdón, crítica. pero bueno, porque hay otros sectores también. La Cámara Industrial Sí, señor. de Cámara Laboratorios Farmacéuticos, Silfa, tienen reparos y preocupan los bajos aranceles. Es uno de los sectores con mayores reparos. Pará. O sea, los laboratorios Sí. tienen preocupación por los bajos aranceles. Sí, exactamente. Porque además creen que es un sector que no está preparado Sí. para competir con el Pero mundo. déjame en este decir aspecto. algo, porque la verdad que es increíble... Qué corporación esta, No, ¿eh? pero es increíble que hayan logrado, y hoy lo dejó claro Dante Sica, que ha sido algo que la Argentina logró en la negociación que era impensado, que es que se le permite a los laboratorios nacionales seguir produciendo sin los derechos de patentes. Es decir, Argentina logró que en esta negociación, por lo menos con la Unión Europea, los laboratorios nacionales no tengan la imposición de una especie de acuerdo de patentes pero que... hasta ahora, ¿cómo era? ¿Podían fabricar medicamentos sin pagar la patente? Claro, y es lo que hacen los laboratorios nacionales. Claro, es la eterna discusión entre unos laboratorios y otros. Es la eterna discusión de la presión fundamentalmente de Estados Unidos para que Argentina tenga en el sector... Pero si mañana tuviesen que pagar patente, ¿no se encarecerían mucho los medicamentos? Bueno, los medicamentos vienen muy caros en la Argentina.
pagan muy caro los medicamentos y por eso no solamente está preocupado el Estado por lo que le paga a los laboratorios, sino también las prepagas por lo que le terminan pagando a los laboratorios y las obras sociales por lo que les pagan a los laboratorios. Bueno, Feri, Este vamos es otro, al otro último sector con punto, reparos. que son los fabricantes de autos. A ver. Otro sector con reparos. A ver, en términos generales todos están a favor, algunos están muy a favor, como todo el sector de la sociedad rural, pero la mayoría pone reparos. Los empresarios están agradecidos de la apertura, creen que el mercado va a dinamizarse, pero hay preocupación por los plazos en los cuales se puede llegar a alcanzar este acuerdo pleno y hablan también de los autos libres de aranceles, que son los autos que ingresarían, ¿no?, desde el exterior como autos importados. Voy a picar y ya nos metemos a charlar uno de los temas de la noche. Me parece que va a ser el tema central de la noche con Julio Bárbaro, pero se empieza a calentar la campaña. ¿Podemos ver este informe del recalentamiento de la campaña? Vamos a contar de la salud de Florencia, porque todo esto impacta también en la campaña nacional. Pero esto es lo que queremos charlar. Ya empieza la mirada de Julio Bárbaro y también la de mis compañeros. Toma temperatura la campaña. Empiezan a declararse picante. Toma temperatura y lo analizamos de esta manera. La campaña arrancó con acusaciones cruzadas y fuertes declaraciones. Mientras Macri estuvo en el exterior, en nuestro país Pichetto recorría kilómetros, tratando de captar peronistas y mostrando que está dispuesto a todo para llegar a la vicepresidencia. Venimos a convocar al peronismo de La Rioja a que se sume a la gesta de consolidar el cambio en la Argentina, no volver al populismo. El peronismo de la provincia de Buenos Aires y el kirchnerismo lleva un hombre que tiene sus orígenes en el Partido Comunista. Estoy hablando de Axel Kicillof. Los compañeros del peronismo tienen que reflexionar sobre eso. La Argentina analice con mucho detenimiento el voto, porque podemos volver al pasado, podemos encontrarnos con situaciones de aislamiento, una Argentina del default muy peligrosa. La expresidenta, que es la verdadera centralidad del poder de esa fórmula Fernández-Fernández, definió claramente tanto la fórmula presidencial como la fórmula de la provincia de Buenos Aires. Plantear ideas locas que implican reformas de la Constitución, quiebre del sistema de poderes, lesionar la credibilidad del Poder Judicial, es muy peligroso. Esta propuesta que expresa el presidente va a tener un gran resultado en la primaria y un triunfo en primera vuelta, no tengo duda. Por el lado del Frente de Todos, Cristina muestra su libro y Alberto Fernández participa en actos con tribunas. Y a los 4,5 millones de pobres que dejó Macri, les vamos a tender la mano y los vamos a traer adentro. Porque para eso nacimos, para eso hacemos política. Con algunos la gente comía y con otros la gente no puede comer. No son todos iguales. Macri el día que llegó apagó la luz, apagó la economía. Y yo sentía y siento la necesidad de poder ayudar y colaborar a terminar con esta catástrofe social y económica que viven hoy los argentinos y las argentinas. Nos dijeron hace años, ahora sí vamos a estar en el mundo. Y el mundo nunca nos miró. Le pagamos a los fondos buitre y no vino nada de inversión, y el que volvió fue el Fondo Monetario Internacional. Llegan 11.000 millones de dólares que pido por favor que no lo tiren al saco roto de las finanzas de Macri. Un presidente actual que no se sabe qué es lo que hace, quién lo maneja, si es el fondo, si es Cristina Legardé. Nadie dice que lo maneja Cristina Legardé, al actual presidente. Creo que hacer un debate presidencial con un mentiroso no tiene sentido, ya lo hemos vivido. La vuelta de Macri lo metió de lleno en la campaña con inauguración de obras. Nosotros veníamos hace 3 años y medio de ser uno de los países más cerrados del mundo. Y ese encerrarse es el que nos llevó a la pobreza, a la exclusión, al no crecimiento. Los demás candidatos no quieren bajar el tono de la contienda y también apuestan a las declaraciones explosivas. En el 2019, elegir entre el fracaso del pasado o el fracaso del presente. Hay vida en la Argentina sin Macri, sin Cristina. Y es mucho mejor. No era que éramos plateístas, nosotros nos pusimos los cortos para competir y ahora se asustan. ¿Tanto miedo tienen? ¿Este va a ser el tono, Julio, para vos? ¿O en el informe parece mucho más de lo que es? No, este va a ser el tono. Este va a ser el tono. Este es el tono, sí. Sí, es triste, pero es así. Es una sociedad que no es entre adversarios, sino entre enemigos. A ver, yo tengo 77 años. Fui diputado en el 73. Nunca vi un caído en la calle. La primera vez que vi gente en la calle fue cuando viajé a Nueva York. Y me asombró. O sea, cuando describimos la Argentina, tenemos que decir 40 años. O sea, yo, y el otro día se lo decía a Guillermo Stanley, el padre de Carolina,
Digo, yo iba a Roma y a Madrid, que eran ciudades más pobres que Buenos Aires. Y Guillermo decía, yo estudié en Madrid, esa era la Argentina. Pero ¿cuándo fue la única vez, o si viste alguna vez, que la política tenga enfrente a adversarios y no a enemigos? Yo creo que eso se da en el 76 con el golpe, en el cual tenemos que ir al exilio, Carmela es española, digo, nosotros, ahí nace la primera fractura con Martínez de Oz, y la segunda hundimiento de la Argentina para mí es el Turco Menem. La Argentina tiene Martínez de Oz como momento de destrucción, donde se genera una deuda a cambio de nada. Cae Isabel Perón con 6.000 millones de dólares de deuda y 4% de desocupación. O sea, yo era diputado y no te pedían trabajo. Ese país existió, vivimos los que lo conocimos. Viene el golpe y después viene el Turco con Cavallo y Menem y privatizan. Hasta los caminos que había hecho el Estado lo privatizan, te ponen un peaje y se los llevan para afuera. O sea, esa apertura de la que Macri habla es la apertura que nos destruyó. No por apertura. Liberalismo, digamos, cuando Trump se pelea con los chinos, ¿es liberal o es proteccionista? Digo, está defendiendo a su nación, que es la más fuerte del mundo. Igual la pelea. Digo, Ahora, entrando un poquito en Argentina, ¿no? De a poco en la historia que vos viviste y que fuiste parte. ¿Sobrevive aún? ¿Podríamos trazar una línea de esa grieta de una década que fue honrada por el kirchnerismo? Y vos le escribiste un libro casi haciendo una autocrítica y una crítica también a la década de los 70. ¿Seguimos todavía? ¿Hay una conexión con la violencia de los 70 en la política argentina o ya se terminó? ¿No hay más coletazos que llegan hasta hoy? Nunca hubo una autocrítica. Lo que hicieron los tupamaros en Uruguay y les permitió ser gobierno, en la Argentina no lo hizo nadie. Eso te lo leí. Vos decís que lo que hicieron los tupamaros, sobre todo con Pepe Mujica a la cabeza, hacer una autocrítica, vos no se la escuchaste a nadie, a la guerrilla en Argentina. Nadie se autocriticó. Y eso nos deja con una reivindicación. Digamos, los deudos, madres y abuelas, reivindican una historia desde el dolor, pero que la dictadura haya sido nefasta no implica que la guerrilla haya sido lúcida. Te puedo hacer una pregunta ahí, justamente lo tenía anotado. Tenerte a vos es una especie de protección, de cinturón de seguridad para que no caigamos en la teoría de los dos demonios. Porque discutir esto es para que alguno del otro lado venga a decirnos no pueden comparar el terrorismo de Estado. Yo no lo comparo. Ahora, a ver, yo me hice cargo del velatorio de los asesinados de Trelew. Yo, personalmente. Yo traje 2 de los 4 aviones que vienen de Trelew a Buenos Aires. Todavía están los diarios de esa época. Quiero decir, de los que no se pudieron fugar con Correrán Merlo y con Santucho. Toda esa historia la viví, digamos, mi grupo humano. Cuando yo me caso, ayudan Misa, Mendizábal y Abeger, 2 de los últimos jefes militares de los Montos. Ese fue mi grupo humano. Digamos, ahora, cuando matan a Rucci, yo hago un discurso contra ellos. Perón nos convoca y nos dice, por favor, vengan al velatorio para que quede claro que lo mató el ERP. Y nosotros vamos a preguntarle a los muchachos... Pero no lo había matado el ERP. Eso es apenas muerto. Vamos a preguntarle a los diputados y nos dicen, no podemos ir al velatorio por razones obvias. Habían matado ellos y lo asumían. No entiendo, Julio. Montonero. Claro, Montonero. claro. O sea, había 15 diputados de ellos. Entonces, vos vas a agarrarse a los diputados y decís, che, ¿van a venir al velatorio? No, si lo matamos nosotros, te dicen. Ahora, y ahí empieza la guerra en serio. Pero ahí te pregunto, ya que entras en tema, ¿por qué vos, que eras parte de la mesa de trasvasamiento y vos venías de Guardia de Hierro, ustedes estaban en contra de la lucha armada, ¿por qué permitieron que montoneros u organizaciones guerrilleras con el poder de fuego de montoneros les tomaran el poder político o se metieran en el gobierno de Cámpora y ustedes quedaran afuera? ¿Es una traición de Perón a ustedes? No. Es una lógica de Perón. La guerrilla nace con Onganía, la noche de los bastones largos. Ahí nace la guerrilla. Yo era dirigente estudiantil. ¿Es una lógica de Perón eso? Claro, la guerrilla nace en la noche de los bastones largos. Pensá que en la hora de los hornos aparezco yo con el padre de Juancito Grabois, Roberto Grabois, hablando del movimiento nacional.
Y nace la guerrilla y Perón intenta que esa guerrilla se incorpore a la democracia. Y les da la gobernación de Buenos Aires, Videgain, Claro, sí. la gobernación de Mendoza, Obregón Cano, Martínez Vaca, la de Mendoza, Obregón Cano, Zeperny en Santa Cruz. Le da un pedazo de poder enorme. Pero creyendo que No. iba a conseguir qué. Invitándolos a participar de la democracia. Ahora, tengo una Los pregunta, tipos se Julio. quedan 3 meses, un tiempito, hasta que deciden volver a la violencia, que ahí es la renuncia de los 8 diputados, ahí renuncia Kunkel. Julio, ¿sobrevive algo de todo eso? No, sobrevive el guevarismo en América Latina. Solo dio muertes. El Che Guevara... ¿El guevarismo solo dio muertes? Y sí, ¿qué logro trajo el Che Guevara a América Latina? Nada. O sea, la concepción de la violencia termina terrorista, entregan miles de vidas y lo que te da es una autocrítica. Si ni Cuba es hoy lo que quiso ser, ni hablemos de China o de Rusia. Ahonda ahí. O sea que ni Cuba es hoy lo que quiso ser. No, Cuba es hoy un país que privatizó. No triunfó Fidel. Yo fui hace 4 meses y vi los cruceros que bajaban los yanquis a comprar y negocios privados por todos lados. El socialismo fracasó. Digo, lo que queda del marxismo de nuestra generación, que era China, Rusia, Vietnam, Corea, Cuba, de eso desapareció. O sea, Y el en términos marxismo locales, fracasó en la humanidad. Y en términos locales, ¿sobrevive algo de todo eso? Digo, cuando se habla de el miedo a la cámpora, el miedo de la ideología de los 70, que vuelve, ¿qué queda? ¿La soberbia nada más? ¿Queda algo? ¿No queda nada? Queda el infantilismo de asustar a los burgueses. Es muy buena. Queda el infantilismo Genial. De asustar a los burgueses. Asustar a los burgueses. Para divertirse. Para divertirse. Entonces uno dice acá, van todos presos. Entonces espantan votos. Porque la izquierda siempre fue, patel bourgeois, digamos, ser la idea de asusto con una izquierda que no soy. ¿Qué revolución van a hacer? Entonces me parece tristísimo porque hoy hay un esfuerzo muy grande de Alberto Fernández de moderar el discurso, y ha habido un cambio muy grande también de Cristina y también de Kirchner, ¿no? En la primera etapa, cuando, según Julio Bárbaro, ahora nos enteramos que jugueteaba con la izquierda o con la izquierda del peronismo. Pero en esa época, justamente teniendo en cuenta estos enfrentamientos históricos dentro del peronismo, la idea era diferenciarse del justicialismo tradicional. La frase, la marchita, nos la metemos, no nos interesa. Digamos, estamos creando algo nuevo. Hoy están abrazados a todo lo que sea el peronismo tradicional, porque sin ese peronismo no ganan. No pueden ganar. ¿Pero qué es el peronismo tradicional hoy? ¿De qué está compuesto el peronismo tradicional? Bueno, parte de ese peronismo es el que se agarraba a los tiros con el peronismo que cuenta Julio Bárbaro. Hoy hablé a 200, con Montoneros o con a 200 delegados gremiales. Te cuento un detalle. Asume Néstor. Y el sindicalismo también, el sindicalismo. ¿No? Asume Néstor. Y yo invito a almorzar a, digamos, Tulio Alperín Dongui. Que se fue por la noche de los bastones largos. Que se fue por la noche de los bastones largos. Y a Beatriz Arlo. En el almuerzo, al final, Cristina le dice a Beatriz Arlo: señora, no hay pensamiento porque falta una generación. Y Beatriz le contesta: señora, si los sobrevivientes no piensan, ¿qué la lleva usted a imaginar que los muertos lo harían? Inviten a Beatriz que lo diga, yo siempre le digo, ¿te acordás? Fue de una lucidez, porque esa guerrilla era carente de un pensamiento. ¿No pensaba esa guerrilla? No tenía continuidad. Pero una vos lo pregunta, agarrás Firmenich hoy, lo traes acá y bostezamos todo, ¿o no? Pero te pregunto, a ver, esa guerrilla, escúchame, Julio, esa guerrilla, ¿no se daba cuenta que terminaba haciéndole absolutamente... que terminaba haciéndole funcional a la derecha y terminaba haciéndole funcional a los militares? Porque también te lo he leído a vos. En el Cono Sur, las izquierdas revolucionarias fueron absolutamente funcionales a todos los gobiernos de facto. No lo asumían. Empezaron peleando contra la dictadura y eso fue muy digno. Y ahí era en serio. Y enfrentaron y entregaron vidas contra la dictadura. Lo que pasa es que cuando viene la democracia,
no son capaces de entender que es un regalo de la vida esa democracia. ¿Vos hablabas con Firmenich? Nunca hablé con Firmenich, con todos los demás sí, con él nunca. Hablabas, no sé, de pronto con Santucho hablabas. Con Santucho me cansé de discutir. Con Vaca Narvaja, ahora es candidato, ¿no? Sí, con Vaca nunca Bueno, tampoco. No, era, la cúpula esa yo no la quería. ¿Con Galimberti hablabas? Galimberti fue mi compañero de toda la vida. Cuando a vos hablabas con escuchábamos misa pero juntos y él cuando se vos ponía hablabas- piedrita en la rodilla para sufrir cuando éramos católicos de 20 años. Galimberti. Sí, Rodolfo. Bien, pero hablabas con Santucho. O sea, Sí, claro, con bueno, Santucho cuando hablabas hablé. con Santucho, que estaban fundando el ERP, o sea, habrás hablado con Santucho cuando estaba en el PRT y después cuando fundó Sí, sí. el ERP. Bien, cuando hablabas con ellos, ¿vos les tratabas de explicar que no servía para nada la lucha armada y poner bombas y matar gente? Nosotros asumimos diputados, salimos diputados el 11 de marzo y asumimos el 25 de mayo. A los 4 días nos envían a Trelew a 5 de nosotros. Mera Figueroa, Díaz Ortiz, Muñiz Barreto, yo y otro más. Y vamos, y yo me quedo un mes en Trelew hablando con los presos, que después los traigo. Digo, no podías hablar porque el fanatismo de ellos, tanto así que cuando los liberan, que los traemos los aviones, abrimos la puerta y salen al mundo, los tipos, digamos, nunca creyeron que el peronismo los pudiera liberar. En la cárcel, ¿qué van a ustedes a liberar? ¿Estás hablando del devotazo? Estoy hablando, ¿De los liberaron claro. cuándo? ¿En el devotazo? Y en el devotazo es cuando Cámpora se enfrenta con Perón, porque Perón era un hombre de orden y quería que la cárcel la abriera el gobierno. Y los Montos querían que el pueblo, o sea, la multitud, rompa la puerta de la cárcel. ¿Cuál es la diferencia? ¿Perón quería que qué? Perón era un hombre de orden. O sea, a Perón nunca se imaginó un devotazo. No, pero además ahí se enoja con... No, ahí se enoja con Cámpora. El enojo con Cámpora está ahí. Pará, Pero de es método, buenísimo no de esto. O sea, que uno de los decisión, puntos me de parece. ruptura de Perón con Cámpora y después vuela Cámpora al tiempo es el devotazo. Es el hecho de que Cámpora tenía al Bebe Regui, tenía a Héctor Cámpora, tenía a los sobrinos. Él se enamora un poco de la guerrilla. Cámpora era un odontólogo de San Andrés de Giles conservador. A ver si no entendemos. Que era leal en una época donde leal era una rareza, porque el peronismo era una caterva de sublevado. Todos estábamos sublevados. Vos ibas al peronismo porque era el lugar donde decías lo que querías y te peleabas con quien quería. Cámpora lo veíamos como alcahuete. Perón lo elige, pero lo elige para que siga. Cámpora se enamora de los sobrinos. Digo, Mario Cámpora es un buen tipo, pero digamos, se enamora de eso y le da un poder de pensamiento que el viejo no quería. Entonces, la noche del devotazo, que es Devoto, que es Trelew, ese momento es cuando Perón se enoja realmente y le dice, Es buenísimo lo que está contando Julio. ese no es el país que queremos, que es el país del orden, que es el Ezeiza. El Pero Ezeiza, ¿eso se le fue de las manos al tío Cámpora? ¿O porque el Lo devotazo? manejaron los montoneros. lo manejaron los montos. En el Congreso ese día, salvo dos personas que se opusieron, Frugón y Rey y la diputada Guzmán de Jujuy, ¿te acordás? Todo el mundo levantó la mano. Pero arriba estaban ya todos los montoneros gritando. Pero levantar la mano era una cosa para la ley, pero la idea era que salieran sin la ley. Nosotros nos pusimos a pelear para que la ley le diera una legitimidad, un sustento. Sí, también se fueron, el mayor narcotraficante del mundo salió Pero ¿cómo? caminando. Todavía salían todos. Bueno, ahí que se, claro. Eso, Todos se lo de fueron. Chiappe era un detalle. Sí, Pero digo, pequeño. el tema central era que el Estado, para los Montos, era la sublevación y para Perón era un orden. Ahora, Julio, Y ese conflicto era grande. perdón, recién decías entre Leu que era difícil, digamos, el diálogo por el nivel de fanatismo que manejaban, que era imposible. Y respecto a la pregunta que te hacía Fer, ¿no? Si vos veías algo de eso hoy, ¿vos crees que el kirchnerismo todavía tiene esa dosis de fanatismo? Sí. Yo creo que ven el fanatismo como una virtud. Como una virtud. Qué bueno es. Escuchá lo que Y es buenísimo. el fanatismo es la venda que te tapa, es la ceguera que necesitas para no dudar. En política hay que dudar. Perón era un tipo que vivía dudando, no era un fanático. En política hay que dudar, es bueno dudar. Para Yo siempre pensarlo más. repito Buenísimo. la frase de Camus. Debería existir el partido de los que no están seguros de tener razón. Sería el mío. Repetime esa frase hermosa. Debería existir el partido de los que no están seguros de tener razón. Sería el mío.
Albert Camus. Albert Camus. Ahora, bueno, no, porque él evidentemente... dice que te cega y escuchándolo a Alberto, digamos, defender algunas cosas que realmente son difíciles de defender, cuando él dice, leí todas las causas de Cristina y no hay absolutamente nada, en ninguna acá hay una persecución política, parece enceguecido, y cuando vos hablás con sectores del kirchnerismo, ni siquiera dan este debate. Están convencidos de eso, ni siquiera pueden pensar en la posibilidad de que se pudo haber cometido en alguna de todas las causas algún tipo de delito. Si no aceptamos que los cuadernos es la expresión de un delito, no tenemos derecho a ser candidatos sólidos. Lo que pasa es que vos te movés entre dos frustraciones. El kirchnerismo no cree en los cuadernos. No, bueno, es como que el macrismo no asume que le sacó el 15 o el 20% del salario al asalariado. El consumo de leche bajó el 20%. Acá cada uno niega la parte oscura de su alma. ¿Pero el macrismo tiene fanáticos? No. Que no. Sí, tiene. ¿Fanáticos? Sí, claro. Los asustados de Cristina son fanáticos. ¿Como el kirchnerismo? Como los asustados, escuchá eso. Los asustados de Cristina son fanáticos. Qué hermosa esa frase. Sí. ¿Cómo? Ahora, Julio, yo Perdón, me pidió Feri, voy con porque, Maxi. digamos, empezaste contando que eras de la mesa chica, recontra chica, casi ratona, de Néstor, Cristina, Alberto y vos. Sí. ¿Qué no te diste cuenta en esa mesa de Cristina, que hoy la ves distinta? ¿Cómo que no me di cuenta? Claro, digo, a ver, ¿hoy estarías en esa mesa chica con Cristina? No, ¿por qué no dije que la veo distinta? Digo, cuando ella le entrega el poder a Alberto, es que delega el poder, no lo presta. ¿Para vos lo delega. tiene lógica ese encuentro hoy de vuelta entre Alberto y Cristina? Sí, claro. Ella se quiere ir del poder. Y si poder lo entrega, lo delega. Si no, no se lo da Alberto, si lo hubiera dado a Parrilli. Sí. Pa' títere, Parrilli. Alberto es el no títere. Es el tipo que le le garraneaba el poder a Néstor. Que Néstor Alberto no lo quería, Néstor no lo quería por ambicioso. Lo paraba por ambicioso. Lo paraba Néstor, Cristina sabe, le entrega el poder, no tiene otro para gobernar. Alberto es eso. Pero, tomen nota, yo te digo una cosa, si el Laboratorio del PRO está viendo el programa, tomen nota porque entiende mucho y los conoce. O sea, lo que estás entendiendo, lo que estás interpretando es que Alberto no es un títere que va a quedarse ahí para hacer lo que le diga a Cristina. Es una manera de Cristina de empezar a retirarse a su puerta de hierro. Si no, no elige a Alberto. ¿Y por qué se baja? Si lo conoce de sobra. ¿Y por qué se baja Cristina? Que es la gran pregunta de todo. Yo creo que nosotros en la bronca deshumanizamos. Cristina está cansada del poder, desde los problemas familiares a los juicios. Después de 15, 20, 30 años ahí, te querés correr. Yo creo que la parte humana de ella dice, me quiero ir de los juicios, del caos, de los hijos, de la... Es obvio que se quiere ir. Por eso lo pone Alberto. Nadie pone a Alberto. Digamos, Alberto es un hombre del poder más sólido. A ver, ¿era el amigo de Mañeto o no? Sí. Siempre se llevó bien con la embajada de Estados Unidos. A ver si nos entendemos, pues si no, le damos ideología. El odio se opuso al acuerdo con Irán, al memorándum, y se opuso a la ley de medios, vale decir. Embajada de Clarín, si querés poner las dos cosas que acaba de traer. Entonces, ese es Alberto. Ahora, obviamente, lo ponen de candidato, no va a hacer nada hasta que no asuma. Ahora, cuando asuma, el poder es de él. La respuesta que le dio a Novarecio sobre el tema de los diputados, le dijo claramente, ¿usted se cree que a algún presidente le importa quién pone los diputados? Y es cierto. Ahora, ¿no crees ni a que Macri dividió? le importó. ¿No ni a crees que Macri. dividió el poder? ¿Qué? Lo puso Alberto y dividió el poder en la Cámpora en la provincia de Buenos Aires también. Sí, es cierto. Pero el poder real en la Argentina es el presidente de la Nación. Sí, el único. ¿Viste? Porque el lugar de... Cristina sabe cuál es el lugar de Michetti o cuál era el de Scioli. No es que se lo tienen que contar. Y asume ese lugar ¿para qué? ¿Para qué? Correrse. Para correrse. ¿Para qué? Para tener más tiempo, para poder irse. Para empezar su camino al dejar retirarse. el poder, al retirarse. Pero lo que acaba de decir Julio, analicemos esto, chicos, lo estuvimos conversando acá hace unos días y los oyentes, ustedes, los televidentes del otro lado, seguro recordarán esto. Acá se humanizó a CFK y se la estudió como madre y no como líder política. O
sea, tiene la hija internada en Cuba. Hoy salió a hablar Camilo bueno, Vaca Narvaja, que es la expareja. ¿Usted qué cree? Una persona que pasó por una operación, tuvo tantos años en el poder te destruye, te arruina, juicio, quilombo. ¿Cuántos años tiene Cristina? Debe estar cerca de cuánto, debe haber pasado los 60 holgadamente. Sí. ¿Cuánto debe tener Cristina? 65, 66. 65, 66. ¿Cuánto es la vida? Sí, ¿cuánto más le podés pedir? ¿Pero cuánto? ¿50 años va a vivir? No va a vivir 50 años más. Entonces, ¿por qué no pensar humanamente que alguien se puede cansar y determinar, ya está, ya la viví, voy a estar cerca al poder, pero no voy a ejercer el poder? Tal vez no lo ven. Y lo que dice Julio es extraordinario. Para nombrar un títere y manejar ella pone otro. Pone Parrilli, es ideal. Para gobernar lo pone Alberto. Pero Parrilli no gana, digamos. Está bien, pero te quiero decir, ella sabe lo que maneja. Cuando puso a Scioli, puso a alguien a que podía manejar. Cuando pone a Alberto, pone a alguien a quien sabe que no puede manejar. Hablando de manejar, perdón, Maxi, pero hablando, así me meto ahí. ¿Perón pensó que podía manejar a los Monto? No tenía otra salida que intentarlo. No tenía otra salida que intentarlo. Por eso lo pone a Galimba, le da la Secretaría General a Galimba. Y el loco, que fue un gran tipo, que fue, digamos, ¿qué es la característica de Galimberti? Era un aventurero, no un militante. Militante es el que tiene una causa. Aventurero es el que se pone en la ola del momento, sea cual fuere la causa. Por eso terminó como terminó. Terminó con Bungibor. Sí. Porque en ese momento era Bunge, él navegaba a eso. Ahora, jugaba su vida, ¿eh? Él tiraba con el cuerpo de él, no mandaba a tirar a otro. Digamos, él era valiente, persona valiente. Que los otros, digamos, nosotros tenemos una conducción guerrillera que nunca fue al tiroteo. Que eso es también lo que los deja a los tres jefes en situación de no explicar nada. O sea, Carnaval perdía. ¿Por qué? Yo te pido respuestas a vos, Julio, y casi como si fueses un maestro acá dándonos una pequeña clase abierta, y ahora vamos a ver un momento histórico de Argentina, pero no vamos a ir al extracto, vamos a ir al crudo, porque genera una tensión. Y para poder entender la Argentina, tenemos que ir a estos momentos de ruptura. Lo vamos a mostrar tal cual fue en ese momento. ¿Por qué le matan a Rucci los Montos a Perón? Y también te voy a preguntar, después de ver el tape, el archivo, si Perón los echa de la Plaza de Mayo porque se saca, se vuelve loco, se enoja, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, general? Está lleno de gorilas el gobierno popular, se saca, se calienta y los manda a cagar y se van todos los montoneros, recogen la bandera y se van. Pero primera pregunta, ¿por qué crees vos, cuál es tu interpretación de por qué los Montos le matan a Rucci, que era un hijo pródigo de Perón? Porque el señor Firmenich le agarra el ataque de celo porque Perón saca el 63% de los votos. Rucci muere a los 4 días. A los 4 días, exactamente. Es una historia... Esa es la conducción de la guerrilla. Le dice a Perón, vos ganás elecciones, pero yo soy el poder militar. Y esta es la definición clara. O sea, Firmenich discute con Perón la conducción del pueblo. Cuando Cámpora saca el 60 y pico, se firma el acta de... Perón. Cuando Perón saca el 60 y pico de los votos, se firma el acta de fusión de claro. Rucci. Vos ganás elecciones, yo mato a Rucci. Porque el Firmenich concebía que él competía con Perón. Aunque no existía. Digo, la idea de los Montos, de que podían ganarle a las Fuerzas Armadas, a mí me decían, digo, nosotros tenemos que agudizar la contradicción. ¿Ustedes se acuerdan de esa frase, agudizar la contradicción? Sí. Es confrontar, porque donde venga el golpe, el pueblo va a estar con nosotros, te decían. Siempre el sueño de que el pueblo lo va a acompañar. Y para Cuba. el pueblo... Eso fue Cuba, el error de Bolivia. El error de Bolivia, pero además Perón expulsa a John William Cook porque se enamora de Fidel. Exacto. O sea, John William, que era lo más cercano a Perón, los libros de carta Perón-Cook demuestran un grado de profundidad en el diálogo entre los dos. Perón lo nombra heredero a John William. Él se enamora de Fidel
y Perón lo expulsa de su vida. Pero el gordo Cook era una persona de un pensamiento bastante beligerante, no era un tranquilo, no era un manso, no era justamente un tipo de la burocracia sindical. Si hubiese tenido que estar de un lado o del otro, hubiera estado del lado de la tendencia, no del lado de los peronistas de derecha. En ese momento la burocracia sindical peleaba, el negro Framini iba armado, de Atilio López, digamos, era todo, digamos, la secretaria Ongaro, nosotros participamos, había un pedazo del sindicalismo que era guerrero en serio, digamos que es el que nos crió. Yo me crié en un peronismo donde Cafiero era para nosotros el enemigo, porque Antonio era negociador. Y nosotros éramos rupturistas. Vamos a compartir ahorita la foto. Esta foto es de Perón y Cook, John William Cook. Vamos a compartir un momento de la historia argentina. Esto nos permite, animales sueltos, poder jugar un poco y revisar un poco y conversar un poco de nuestra historia nacional, y entendemos que la década del 70, un setentismo del cual el gobierno pasado, o muchos del gobierno pasado, se habían enamorado. Bárbaro escribe creo que este libro es del 2009, Juicio a los 70, la historia que yo viví. Julio perteneció, entre otros, a Guardia de Hierro, a la mesa de trasvasamiento. Él estaba en contra de la lucha armada. Siempre estuvo en contra de la violencia. Ahí lo tienen en imagen. Siempre en contra de la violencia. Le costó esto. También vamos a preguntarnos cómo podía luchar políticamente esa época de Argentina contra un tipo como López Rega. Pero esto lo va a contestar en un rato nada más, sin violencia. Pero Perón, que los volvía locos, los encendía hasta llegar al poder. A la violencia se le contesta con más violencia, la juventud maravillosa, La cuestión es que los montoneros asesinan a Rucci, 1 de mayo del 74, Plaza de Mayo, todos juntos, Argentina hiperengrietada. Me pone la piel de gallina solamente de lo que voy a presentar. Imagínense ese momento los que no lo vivieron, porque yo sé que hay muchos que están viendo el programa que lo vivieron, y muchos deben estar diciendo, yo me fui de la plaza o yo me quedé en la plaza. Pero nosotros lo leímos en los libros, lo estudiamos en la secundaria. Y yo tengo a Bárbaro acá, que fue parte de esa historia y es parte de la historia argentina. Vamos a compartir el crudo. Van a tener que levantar un poquito, prestar atención a los ruidos, a la muchedumbre, van a haber espacios. Pero escuchen cómo va levantando temperatura el discurso de Perón. Y fíjense los cánticos abajo de los montoneros, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? General, está lleno de gorilas el gobierno popular, y levantaba temperatura, y López Rega en el palco, y toda una cosa muy que iba tomando temperatura, y ahí se quiebra el país. Y podríamos decir que ahí empieza la llegada de los militares en el 76. Vean esto, el crudo.
Bueno, este es un momento, nos estábamos todos helados recordando eso. Qué tensión, ¿no? Qué energía que había ahí. Te propongo que alguna vez lo inviten a Jorge Rulli. Jorge Rulli es el guerrillero más importante que sobrevive de la época, formado en China por pedido de Perón, con 11 años de cárcel. Le vas a encontrar unas cuantas cicatrices de bala. Estuvo en Punta Carreta, digamos, o sea, se educó en China y hoy es un pacifista, pero él es el último guerrero en serio que nació en el peronismo. No soportó a los Montos, estaba muy por encima. Y Rulli es quizá el dueño de un mensaje de una gran riqueza, porque él es muy anterior a los Montos. Y él te puede contar una historia para ser formado en China militarmente. Ahora ahí, Julio, Perón y Mao. pero vos me perdés ahí. Porque digamos, no solamente era el problema de los Montos, que coincido la conducción esta, en algunos casos delirante, sino que también Perón, con esa frase y demás, también le da la señal al otro sector que también convivía en el peronismo, de la AAA y de sectores que salen a cazar. No salen a cazar. No es así. Montonero y sectores del sindicalismo que salen a... No estoy de acuerdo. Y empiezan a darse con todo. No estoy de acuerdo. Primero, un lado y otro. Primero, a ver, yo iba a los velatorios de los sindicalistas que mataban. Porque ahí estaba con Perón, estaba López Rega también. Primero, López Rega es un pedacito así del gobierno de Cámpora. O sea, Gelbar era nuestro. No, hacete cargo de López Rega también, Julio. El peronismo tiene a López Rega también. Pero le hice juicio político a López Rega cuando era jugar la vida. Firmado en el juicio. Ya lo sé. Lo que te digo es, ese gobierno, ese gabinete, cuando los Montos se van yendo, el peso de la derecha se va instalando. O sea, mi generación abandona el poder para ir a la guerrilla y la derecha es lo único que queda. Ocupa el espacio. Cubre el espacio. Ahora, Julio, yo te preguntaba antes, ¿qué sobrevive hoy de todo esto? Y te lo vuelvo a preguntar en virtud de que cuando uno tiene que repasar la historia para explicar el presente es porque algo tiene que traer de la historia para entender lo que está pasando. Entonces, ¿qué sobrevive de esto? ¿Por qué traes esto que fue grieta en su momento en una misma plaza, pero que ahora está presente en otras cuestiones que vos llamás es el asustar a la burguesía? Yo creo que habría que recuperar el abrazo Perón-Balbín con el encuentro con Frondizi y los conservadores. Eso que fue la amplitud. Y en eso instalar el futuro. O sea, el abrazo Perón-Balbín sería Alberto con Macri. Y esto dice Julio, sí. Yo dije, si salimos del enemigo y pasamos al adversario... Yo creo que los dos están lejos de los dos, pero no importa. Qué buena frase. Si salimos del enemigo y pasamos al adversario, hacemos una nación. Claro. No hay nación con dos pedazos, hermano. No hay. Digamos, ¿qué hicieron los yanquis con el problema de los negros? Tenían el Ku Klux Klan y Luther King. Pusieron un presidente negro, se acabó la historia. O sea, si vos no haces una síntesis que supere... Yo le dije a Mauricio Macri cuando asumió, me quería dar un cargo, siempre te quieren dar un cargo para que no hables más, pero un cargo o una embajada, ¿viste? Entonces le dije, o llamás a la unidad nacional y trascendés en la historia argentina, apenas asumís y tenés poder, o lo llamás al final de tu mandato cuando ya no tenés fuerza para hacerlo. ¿Esto fue cuándo? Cuando apenas asumió. Cuando apenas asumió Mauricio, que era mi amigo en ese instante. ¿Pero a quién iba a llamar a la unión si Cristina no le fue a la entrega del bastón? Perdón, pero cuando me expulsan a Emilio Monzó, a Federico Pinedo, a Mazzó, a Frigerio, expulsan la política. Ganaron los Mario Quintana, pero esto pasó los compradores de farmacia, los liquidadores de... La expulsión esa pasó hace 10 minutos. La expulsión esa pasó hace 10 minutos. Sí, claro. No fue al principio. Ahora, cuando vos decís, no hay nación con dos pedazos, y se necesita el abrazo Macri... El encuentro. Alberto, el encuentro. Está bien. Significa además también que no hay alguien que esté sintetizando ese abrazo sin que estén esas dos partes. Exacto. No hay una figura que surja... No hay. O sea, que necesariamente tienen que ser esas dos partes. Abrazadas o juntas. Quisimos hacer la tercer pata y se fueron todos. El culpable, vamos a descubrir quién fue el culpable. Pero el espacio del medio, que lo quería mucha gente, no está. Entonces, yo necesito ayudar a bajar los odios, porque tengamos claro que nadie elimina al otro. Ni Macri elimina al kirchnerismo, ni el kirchnerismo elimina a Macri. El otro es parte de nosotros.
No, pero en esta elección se juega eso, no parecería que hay muchas más opciones. Uno tiene la impresión, no sé qué opina Julio Bárbaro, pero uno tiene la impresión que si Macri gana, va a tener la opción o gira con Pichetto saliendo a buscar algún acuerdo con todos los gobernadores y con parte de la oposición peronista. Para eso lo tiene ahí a Pichetto, más allá de que ratifique. ¿Con cuántos gobernadores, Max? O gira o vuelve a girar al mismo lugar de los primeros 4 años con Marcos Peña y acelera, digamos, y ratifica absolutamente todo lo que dijo en algún momento Macri, expulsando al consenso político y demás, y se cierra en sí mismo. Si Alberto gana, bueno, ahí muchos plantean, ¿qué va a hacer Alberto? ¿Va a girar hacia el peronismo de los gobernadores, Massa, la moderación, buscar algún tipo de consenso político? ¿O va, de alguna manera, a radicalizarse con Cristina? No, Alberto va a buscar consenso, Alberto va a buscar trascender en el consenso. Y eso no va a generar conflicto con un sector importante hoy del kirchnerismo que está obedeciendo, pero está muy enojado con este discurso de la moderación. Es que con la idea de que Alberto se tiene que mostrar como un moderado que negocia, que es más, que está buscando hoy, por ejemplo, sumar a Schiaretti de alguna manera y no ha esbozado ni siquiera una crítica a los que han sido críticos furibundos del kirchnerismo. Es que aquí gana el que es capaz. O sea, los votos de arriba son de Macri, los de abajo son de Cristina, los del medio están en discusión. Quien saque el miedo sobre sí mismo gana la elección. Quien saque el miedo sobre sí mismo. Y se lleva los votos del medio. Y se lleva los votos del medio. Macri te da miedo de que el ajuste te mate de hambre. Y Alberto te da miedo de que vuelva el odio, el resentimiento del kirchnerismo. Los miedos de los dos, el que achique más los miedos gana la elección. Es buenísimo porque te hace pensar. Es buenísimo. Del otro lado debe haber mucho diciendo totalmente. Te hago una pregunta. Voto al que menos miedo me dé. ¿Y vos a qué le tenés miedo? A los dos. No, yo le tengo miedo a que no sean conscientes de bajarse de esto. Digamos, Macri le sacó a la gente el 20%. Si vos a un país le pones el 70% de interés anual, vos sabés que vuela. Después la discusión es cuánto dura la mecha. El largo de la mecha es lo que está discutiendo. Pero estalla. ¿O no? Depende de la inflación que tenga. Bueno, depende. Pero sí, si tenés una tasa de interés que está por arriba de la inflación, 20, 30 puntos. No producís. Bueno, claramente no vas a tener producción. Ahora, quebrás a todas las empresas. Sí. Cuando vos crees que el capital es más importante que el trabajo, que la guita es más importante que el hombre, que es lo que está creyendo Mauricio, y su Quintanita, y su Lopeteguito, y su todos esos muchachos. Yo digo una cosa que es sintética. Digo, hay dos modelos de capitalismo. El de Europa, que es con todos adentro, y el de Estados Unidos, que somos el país más rico del mundo, pero hay un 30% que se muere de hambre. Son dos países. Cuando hoy Juan Carr hablaba de los 5 muertos por el frío de ayer, ese es un país que lo hicimos en los últimos 40 años. Sí. Y de eso nos tenemos que hacer cargo. Digo, porque esa miseria la está sembrando una idea de capitalismo. A ver, este concepto es clave. O el poder del Estado es más fuerte que las empresas, o las empresas son más fuertes que el Estado. Cuando las empresas son más fuertes que el Estado, como es hoy acá, no hay nación. Somos colonia. No sabemos dónde vamos. ¿Y cuál es la otra opción? La otra opción es que Macri asuma que el poder político no puede estar en manos de los Lopetegui y los Quintana. No puede ser que los ricos te hagan la política porque se la llevan para ellos. No, el Estado está para defender a los pobres, no para ayudar a los ricos. Dijiste kirchnerista en un minuto. No, está bien, dijiste kirchnerista en un minuto. Eso es socialdemocracia. Pero está bien, listo, sacás a los CEOs, pero volvés a poner a la raza política pura a que me hablen desde la política pura y me hagan la rosca y el acuerdo y me digan los muertos que tuvimos en 1924 y tal. ¿También no es medio antiguo eso? Lo que pasa es que la política es como el amor. Se puede prostituir y degradar o puede tener su forma sublime. Si hay un campeonato de políticos en América Latina, nosotros no tenemos ni el arquero. Vos te cruzás a Uruguay, te cruzás a Chile, digamos, no tenemos raza política. El último político fue Raúl Alfonsín. ¿Y quién de ahí para acá
De ahí para acá, decadencia en estado puro. ¿Y quiénes son buenos políticos en el mundo? Pero vos te cruzás a Uruguay y lo agarras desde Sanguinetti a Tabaré, pasás por Mujica, vas a la calle, tenés 10. Chile te también. pasás a Chile. ¿Pero cómo? Gana Piñera y se va a Bachelet a desayunar a la casa para arreglar el acuerdo. Son naciones que crecen al 2% anual, cuando nosotros bajamos al 1,5 o al 2, ¿o no? Sí, sí, hay partidos políticos, acá hay liderazgos individuales. Individuales. ¿no? Partidos Son los que ordenan la y política. hay otra generosidad. Se piensa en la nación. Yo pensé que iba a ser un punto de inflexión en Argentina y te voy a pedir que me des algunas referencias. Ahí va. Cuando llega Bergoglio y se convierte en Francisco. Vos sos egresado de El Salvador, sos politólogo de El Salvador. Sí. Francisco Bergoglio, en realidad, pertenece a ese movimiento de curas del tercer mundo. No. Claro, era Camilo Torres, en realidad, el que representaba ese tipo de curas. Pero Bergoglio... Cuando viene la madre de Camilo, que yo tengo por ahí una foto con ella, Abeger Mendizábal y de Gregorio, la revelación es Camilo, y Norberto Abeger escribe un libro, Camilo Torres, el cura guerrillero, que lo repartimos por todo el país. ¿Pero qué era Bergoglio? ¿Bergoglio no era guardia de hierro o no lo fue nunca? No, el primer tipo que di guardia, que fue El Salvador, fui yo. O sea que ¿Fuiste no me al la pueden colegio contar. o No, yo fui a la universidad. Julio? Es distinto, ojo, no mezclen, ¿eh? La universidad que fue Julio es distinto al colegio que fui yo. No, claro. Bergoglio fue rector en mi colegio, profesor en mi colegio, que es jesuita. A los 32 años manejaba el colegio y no es lo mismo que la universidad. Y no era peronista. Bueno, pero pará, todavía no está muy claro eso si fue o no fue guardia de hierro. Algunos ¿Quién? dicen que fue Bergoglio Perdón, guardia. el único, en eso sí, soy yo y nadie más. ¿Por qué? Porque hasta mi pelea personal con él. Yo soy estudiante de El Salvador, ingreso a guardia de hierro y empiezo a jorobar con guardia. Y el cura era Bergoglio. Sí. Entonces, él, cuando ve que se le casan los curas en fila india, en El Salvador, a los jesuitas, que podía ser Casa Galarraga, Pruden, Rodríguez Lonardi, en fila, se quiere sacar la universidad de encima. Y se la da a Amelia Podetti, que era una intelectual brillante, ligada a guardia, pero muy por encima. Amelia se muere enseguida y queda Cacho Piñón. ¿Pero qué él era entonces? ¿Qué era? Si yo tuviese que hacer una autopsia Él estaba ideológica de Bergoglio, yo lo ¿qué hablé era? con él y lo discutí con él, lo tengo escrito con él en el debate. Los curas del tercer mundo creían que la ideología era más importante que la fe. Bergoglio dio la vuelta y dijo, la fe es más importante que la ideología. ¿Me repetís eso? Los curas tercermundistas... Los curas del tercer mundo, a mí me casa Alejandro Mayol, mi confesor era Carlito Mujica, creían que la ideología era más importante que la fe. Se habían enamorado del marxismo. Diálogo entre católicos y marxistas se hace en la UBA y habla Rosales y Mujica. Y te hablo de ese momento que venía el diálogo entre los católicos y los ¿Cómo podían marxistas? enamorarse de una ideología que negaba la religión? ¿O el marxismo era ateo? Veníamos con Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin es la primer concepción del devenir humano de Darwin desde el catolicismo. O sea, nosotros veíamos a Emmanuel Mounier, que era, digamos, el personalismo, y Lebret, que es el cura francés, que es el que hace justicia social en Francia. Digamos, teníamos todo un pensamiento. Él se enamora, digamos, se impone como el hombre de la fe y siempre desarrolló la santidad, nunca Julio, la política. Pero vos que lo conocés perfectamente bien, todavía no terminás de definirnos, si es que existe esa definición, a lo mejor no la existe también, ¿dónde lo ubicás a Bergoglio? En la fe, en la absoluta fe. Y lo he discutido. Esa es fácil, Julio. No, Contesta pero la Julio, es fácil. jesuita. Pero en política, ¿dónde lo ubicás? No, en política él siempre quiso estar con los pobres y en contra del poder. Es un Estuvo en pastor, contra de un Cristina, jesuita. de Néstor, de Jesuita. Cristina y de Macri. Pero él es un hombre de fe. Yo salgo de hablar con él, en serio lo digo, y siento que esa espiritualidad la percibo a fondo. Es una cosa... Hablar con Bergoglio es hablar con un personaje que vos sentís distinto. Digo, ¿por qué se lo ha puesto de este lado de la grieta, digamos? Hoy como si fuera enemigo de Cambiemos y cercano al kirchnerismo. Yo digo, la vida nos regaló un papa y nosotros florecieron los ateos agresivos.
sino, digamos, lo que Dios nos regale lo usaremos para pelearnos entre nosotros, muchachos, porque esa es la concepción que tenemos de la vida. El Papa tenía que estar o con la derecha o con lo más humilde. Eligió lo más humilde, que en este momento vive en la coyuntura del kirchnerismo. Pero si le sacá el kirchnerismo con Macri... A ver, yo hice de intermediario con Néstor Kirchner y con Mauricio también. O sea, tengo relación con eso. Con el Papa. Sí, Y tiene un problema con el gobierno de Mauricio Macri, particularmente con Peña. Yo eso lo hablé, lo fui a ver a Sí. Mauricio, le dije, Mauricio, vas a alargar el aborto. El Papa, todos nosotros pensamos que es una nueva fractura, una nueva grieta, que los argentinos ya tenemos mucho. Entonces vino Marquito Peña, me dijo, vos sabés que mi tío es el Rafi Brown todavía vivía, después falleció. La ley de interrupción voluntaria, Claro. cuando él la lleva al Congreso. Y ahí es donde Durán Barba lo convence que con esa ley él va a ganar los votos progresistas. Me lo cuenta a mí, Mauricio. Le digo, Mauricio, para que vos ganes los votos progresistas tiene que llover de abajo para arriba. Digo, porque vos le ves la cara a Mauricio, le sacás la foto y no hay un progre que lo vote, ¿o no? Entonces nos dejó otra grieta, que es el pañuelo verde celeste. Exacto. Y yo me tengo que pelear con tu amiga Carmela, que me tiene podrido, pero uno es padre y ya no le puede pegar, ya es tan grande. Está muy grande y no se les pega nunca, no, además. Pero no quería, digamos, Bergoglio, que se lleve, perdón, no quería que se lleve ese debate. Es buenísimo Al Congreso. esto. Qué noche hermosa, ¿eh? No quería. Y yo se lo. Y Macri No me- quería. No, pero No. es terrible, pero imagínate para un papa No, que bueno, pero en está- su pero- país pero le te lleven está bien, pero la te está ley de hablando que él es- penalización está bueno, pero como intermediario, a ver. Hoy, de hecho, y el enfrentamiento hoy, la iglesia está dura con el gobierno, muy dura, tiene que ver con la cuestión social y con lo que sucedió el año pasado con la ley de despenalización. Me parece que son dos cosas. Igual, Mauricio. Ahora, una iglesia que en el 2015, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, jugó Contra Aníbal. fuerte con Vidal Sí. contra Aníbal Fernández. Sí. Ese es otro factor que también ha cambiado. Y ahora no estaba. Y no está, hoy está, se nota por los documentos de la iglesia, una iglesia enojada ¿Dónde? con el gobierno por la situación social, pero también por la Pero ley Julio, de ¿vos no creés interrupción que hay un sector, digamos, de la población que va a votar ahora, que por ahí son los más jóvenes o las más jóvenes, que sí se acercan a un Mauricio Macri que lleva el reclamo de la calle al Congreso para que se trate? ¿No? Pero nadie. Yo no veo a nadie que vaya por eso. Todas En la- las chicas y chicos que ves de 16, 17 en los subtes, en el colectivo, con el pañuelo verde, ¿a quién van a votar? ¿No lo van a votar? A ver, yo creo que estamos en un país de empate. Y las posibilidades de que gane Mauricio son cada vez más escasas para mi gusto. No es que yo vote del otro lado. Es que el mecanismo de negación no me funciona. Yo hoy hablé ante 200 delegados sindicales a la mañana. Y vos ves que el macrismo en la provincia, digo, está perdiendo en pergamino. Digamos, las PASO nos mostraron una debilidad institucional de Macri, donde un tipo que sacó el 72 para ser presidente en Córdoba, ahora perdió la capital. Porque hay alguna explicación a por qué Francisco, tal vez es una explicación desde la fe, las visitas a las cuales él accede, las fotos a las cuales él accede, los rosariazos a los cuales él accede, ¿no son también una forma de hacer política o de un metamensaje? No, en la mayoría de los casos lo enganchan, ya me ha dicho, ¿qué hago? Me lo saco de encima, digo que no es mío. Hay tipos que dicen que son los amigos del Papa y él no lo quiere ni saludar. El tema no es ese. Digo, hoy me agarra una mujer y me dice, ¿usted lo apoya a Juan Graboy? Digo, no, yo dije que soy el padrino de bautismo de Juan Graboy, no tengo nada que ver con el pobre chico. Cuando lo bautizaron fue en mi brazo, no es que lo apoye. Vos lo conocés, vos eras amigo de Pajarito. Yo era amigo de Pajarito y de Olga, la madre de Juan. Como Pajarito era ateo y Olga católica, me eligen a mí de padrino. Escuchame no una tengo cosa. nada que ver con el pobre chico que sea feliz. Y Grabois, Grabois Jr., ¿es consecuente con Pajarito? Que lo hable el padre, yo en esa no me meto. Yo te digo, Carmela no es consecuente conmigo, lo demás son detalles. Pero Julio, digamos, ¿le hace daño al kirchnerismo los dichos de Grabois? Yo creo que toda Alberto, agresión, la fórmula, toda la elección. provocación molesta al que... Digamos, la izquierda argentina corta todas las calles, llena toda la plaza y saca 2 diputados. Y no se hace una autocrítica. Uy, repetime, eso es hermoso.
La izquierda argentina... Corta toda la calle, llena toda la plaza y saca 2 diputados. Y no se hace una autocrítica. Digo, es para el psiquiatra, no para la revolución marxista, ¿o no? Pero lo que te pregunto son dichos de tipos como Grabois. Sí, no, claro, no sirven. No soy, no, ¿Impacta asustan. negativamente, digamos, en el voto? Impacta negativamente. Toda agresión mete miedo, y el miedo pianta voto. Pero tiene el mismo valor lo que diga Grabois, lo que diga Eve de Bonafini, lo que diga Zaffaroni, lo que diga Daddy Brieva. Yo no valoro. No, te pregunto. Los que creemos en la democracia le tenemos que bajar el nivel a la agresión, de un lado y del otro. Sin agresión y sin bombas en el 72, ¿no habría habido golpe del 76? Sin agresión, si no hubieran, si la guerrilla, los Herpio, los Santucho, eran suicidas, ellos querían ir a la guerra siempre. Los serpios puros. Los serpios eran tipos que iban a la muerte porque esa era la forma que se habían parado en la vida. Me cansé. Santucho, Gorriarán Merlo, Todos Carrillo, Arrostito. Era Monto, ¿no? Arrostito era Monto. Yo digo, esto es solo García, como... señor, ¿cuál es el que mata al que asesina a Quijada? Hermes Quijada, Fernández Palmeiro. Fernández Palmeiro. Que eran 2 mellizos y él se mete... yo estuve en el velatorio, éramos 5, en el velatorio de Fernández Palmeiro, porque lo matan... En Perón y ahí la vuelta a El Salvador, claro. En Perón y ahí lo matan aquí. Y lo velan a la noche y vamos 5 tipos, porque los velan en un departamento. Fuiste al velatorio, pero te jugaste Fernández no la Palmeiro. vida, te jugaste... Yo era diputado electo. Bueno, esos eran mis amigos. Y él no quiso ir a un sanatorio, a un hospital, porque no quería volver a estar preso. Y no imaginaba que la democracia lo iba a liberar. Él decide morir en su casa. Pero Julio, perdón, porque me quedó la pregunta picando. Respóndeme, si ahí hubiesen depuesto las armas, si ahí no cuando hace la aparición Montonero, matan a Aramburu, tomas de cuarteles, explosivos por todos lados, asesinatos varios, si ahí hubiesen depuesto las armas, había un gobierno democrático, habían elegido a Cámpora, si ahí frenaba la maravillosa juventud según el general, ¿eso hubiese permitido un discurso más, una maniobra más política entre la gente, entre los partidos? ¿No hubiera habido golpe del 77? ¿Del 76 no se podría haber dado ese golpe, crees vos? Estuvimos muy cerca de que se evite el golpe. A ver, muy eso. cerca. Primero, la guerrilla, los montoneros entran al peronismo asesinando a Aramburu y se van asesinando a Rucci. Ese es el ciclo. Entran asesinando a Aramburu y se van asesinando a Rucci. Ese es el ciclo histórico de los montos en el peronismo. Entrada y salida, 2 muertes. Si no se hubiesen producido, sobre todo la muerte de Rucci, se hubiese frenado... ahí también estaban los serpios, que los serpios deciden seguir su lucha contra los militares, pero le dicen al gobierno de Cámpora, no vamos a actuar contra organismos federales. Claro. Pero la violencia seguía, ahí matan a Quijada. Los serpios tenían por definición ideológica no matar dirigente obrero. Por eso, cuando lo matan a Rucci, yo que vivía en ese mundo, sabía que habían sido los Montos. Nunca el ERP mataba un dirigente obrero, solo mataba milicos. Era una cosa muy... Código. Un código. Horrible, ¿no? Ahora te estamos dando Sí, código, pero terrible. no es código eso. El código de la código, guerrilla. una norma, te estoy diciendo. Perdón, Marian, si vos Ahora sos vos fíjate abogada. que Una vos- norma de los guerrilleros estos. Pero fíjate que hoy vos lo tenés a Vaca Narvaja como candidato, mientras Claudia Rucci le tiene que escribir una carta abierta, ¿no? Digo, qué locura de lo que venimos a donde estamos también hoy parados. ¿Cómo? Claro, Claudia Rucci lo que está repudiando es la candidatura de Vaca Narvaja. Conectame ahí, a ver. Vaca Narvaja es Montonero, asesino de Rucci. exacto, de Claudia Rucci. Ahora es candidato en estas elecciones. Pero no ese Vaca Narvaja. Sí. Claro que sí, ¿cómo que no? Es ese. Ese Vaca Narvaja. Bariloche. Entonces la tenés a Claudia Rucci en una carta abierta diciendo de qué estamos hablando. Claro. Toda esa locura También deriva... candidata, ¿no? Bueno, está bien, pero No, ella es digo, víctima. pero por supuesto, sí. Pero Claudia digo, es víctima. Mira para vos, ubicarlo. Pero digo, se me había actuando escapado. político. Yo lo había atado que era un hijo o No. que era, viste, al estilo Abal Medina, que No, fue... es el- es él. Montonero. No, es él. Es Es él. Es Ah, uno no, de O sea, los tres. toda esta vuelta que El pegamos auténtico.
Es para que claro, para que él aparezca ahora como candidato, está yendo por el sur, no sé por qué. Bariloche. Es el tío del padre, del hijo de Florencia. Sí. Pero es el Vaca Narvaja. Sí, pero Sí, Fernando Fernando Vaca Narvaja. Y Claudia Rucci diciendo, ¿les parece que puede ser candidato? Escribiendo una carta, la verdad no sé si la leyeron, pero sumamente conmovedora la carta de Claudia Rucci, ¿no? Sí, yo la leí. Fuertísima. Julio, ¿te puedo preguntar algo Así sobre estamos hoy, tus vecinos, 2019, sobre tus 18. vecinos políticos en esa época? Sí. Acá estuvo Storani hace poco y hablamos mucho también de esta época. Hablaste todo del peronismo. ¿El radicalismo no existía en esa época? No, sí, existía y mucho. Además, Storani, el viejo Storani era maravilloso. Yo fui diputado con él. Era un ser espectacular. Conrado. Conrado Storani. Yo me encontraba a la noche con él porque él era de la noche y yo también, y tocaba el piano, cantaba tango. Era un personaje espectacular. Y el radicalismo, el flaco Burraz, que estaba conmigo en la Comisión de Agricultura. No había. Pero digo, ¿cómo se interrelacionaba con el mundo de la guerrilla? No, digamos, muy poco. Digamos, la juventud un poco. Pensá que el radicalismo hace su renovación con Alfonsín, y Alfonsín no tenía peso ahí todavía. O sea, el radicalismo era Balbín. Era, digamos, ¿qué era lo más parecido a los montoneros dentro del radicalismo? No había. Directamente. No había. Ahora, Julio, a mí me encanta escucharlo a Julio, aparte de lo que sabe de historia, ha protagonizado la historia. Uno tiene la impresión, Julio, que más allá del problema de montoneros, el peronismo, porque después volvió Perón, se murió Perón, quedó Isabel, y había unas tensiones terribles dentro del sindicalismo peronista, dentro de los extremos del peronismo. Estaban todos enfierrados, no era solamente Montonero, el problema era el ala izquierda que era un gran problema, sin duda, no era que uno cuando te veía los insertás en la Teletubbies democracia. y los otros- No, después había una visión del país, pero completamente distinta hacia donde iba, sectores clericales, sectores anticlericales, sectores bordeando la ultraizquierda con sectores de la ultraderecha más recalcitrante. Cuando asumías de diputado te entregaron una 9 milímetros. Sectores muy pesados, todos enfierrados. Como y con un diputado- odio profundo respecto al adversario dentro del propio esquema del peronismo. Era violencia. Era época de violencia. Algunos pensaban Los jueces iban que con Perón era de revólver. izquierda, otros ratificaban que Perón era bien de derecha. Y hacían las interpretaciones de Perón, hasta que Perón un poco dejó en claro. Bueno, pero no hubo un solo Perón. Bueno, pero el Perón que Pero echa a los hubo un Perón montoneros que de la echó a una plaza, parte. Está bien, pero Eligió, no hubo. tiene da razón. una Sí, señal, sí, da una sí, señal y eligió. después se arma la No te animás la a decir, debate. no te animás a decir que los usó y después No, no los los usó. descartó en un la periodo plaza. histórico, porque como dice Julio, No los porque usó estaba nada. exiliado, ¿Cómo porque no estaba los usó? proscrito y No. tenían que luchar contra los la prendió fuego la desde dictadura. Puerta de Hierro, No, los no, prendía fuego, los no, encendía, no, ponían no, bomba por todos lados y no. cuando los A tuvo ver, que desechar, no. los echó a la plaza. Julio, lo No, viste, a ver. juntos. Los montos existen al margen de Perón, pero no tenía nada que ver con eso. La historia de la guerrilla se da en la Universidad de Buenos Aires, donde si había dos peronistas había que buscarlo con lupa. Nadie era. O sea, la historia de la guerrilla nace La noche de los bastones largos, donde nos compramos el libro de Regis Debré, Revolución en la Revolución. Y es el Che Guevara que viene acá y nos engancha. Esa es la historia de la guerrilla. El peronismo, cuando Perón empieza a ver la posibilidad de volver, intenta engancharse, y ahí se engancha con Galimberti. No es que los inventa, los necesita para pacificar, y les da las 5 provincias. Si eso no es seducir, regalar, dar, ¿cómo usar? Los montos agarran las 5 provincias y siguen matando. Y cada vez que matan a uno, pierden un gobernador, un intendente, O sea, eran una manga de idiotas. ¿Qué querés que te cuente? Los usaron, se suicidaron. Y entonces después inventamos una historia en la cual lo malo eran los milicos y los perregas, y ellos eran unos buenos tipos que te agarraban a tiro, pero era una casualidad, un detalle de los japoneses. Déjame de jorobar. La guerrilla era una forma de ver la salida. Odiaban la democracia. A mí me decían reformista. Toda la vida te decían reformista. Ellos eran revolucionarios. ¿Dónde?
en la casa. Igual lo que dice Ale es cierto, no se puede comparar la violencia del Estado con... Por eso la nunca guerrilla. lo diría jamás. Claro. Por eso te Yo dije me que es dije una, exilio y secuestro, no voy a decir eso. es una tranquilidad que esté Julio acá Sí. porque es él el que está en algún punto poniendo los puntos. A mí me cuando nos secuestró vamos. Gordon, ¿viste? No la pasé de 10. Qué nene, ¿no? Bueno, voló el programa, otra noche antológica, está explotando el celular. Roberto Marcos Saporiti, Claudito Cerini, Torelli, el Negro Alderete, Agustín Rodríguez, Cintia García nos está viendo, Juan Cruz Ávila, bueno, Cristian Sedan, que nos está viendo ahí adentro en el control. Para mí es el uno, Carlitos, sos el uno. Es el día del locutor, la voz que tiene, el caño que tiene, sos la reencarnación de Barry White. ¿Cómo te va, Ale? Muchas gracias. Ya lo que sea. Muchas gracias, la verdad que un placer. Por Dios, la voz que tenés, pero te tocó Dios, con la varita mágica de la Sí, diosa Fortuna. La garganta nada más. Nah, tenés. Sos lindo, te felicito, Carlitos. Gracias, muchas gracias. gracias. ¿Cuál es tu Instagram? ¿Twitter? Carlos Albamonte, supongo. No. Bueno, no, mirá cómo estás ahí, con la lucecita. Uy, mirá, con anteojos. Mirá, yo vine sin anteojos hace 7 años. Y bueno, Carlitos, Que lo tiro. pasa el tiempo, Pasa para todos, menos para vos. Las mujeres, para todo pasa, cabeceamos una bomba atómica acá. Bueno, noche antológica con Julio Bárbaro, un placer hablar de la historia argentina. De esto se trata Animales Sueltos. Un minutito y vendo y ya vuelvo para hacer un bloque más con ello. Vamos a un poquito de la actualidad, quedar muchas cosas sin tocar con mis compañeros. Y hay tiempo para más. Vamos a hablar un poquito si llegamos de Frondizi, de Ilia. ¿Por qué Frondizi no fue lo que podría haber sido? ¿Y por qué Ilia termina como termina? Podríamos charlar un ratito más con Julio Bárbaro. Ya venimos. Bloque final, tenemos tiempo para, por ahí metemos alguna más con Julio. Te quería preguntar por Frondizi. ¿Por qué aparece en el imaginario nacional Frondizi? Podría haber sido más de lo que fue. Ese desarrollismo que finalmente no se terminó de expandir. ¿Por qué terminó Frondizi así? y Frigerio. Y Frigerio, sí, perdón. Frondizi es una idea de nación. Yo digo, Macri no tiene una idea de nación. Nosotros somos un país que no sabe dónde va. Yo esto lo discutí con él 20 veces, él te dice que las fuerzas del mercado, mentira. Sí, una vez yo le he preguntado, pero como usted no era desarrollista o neodesarrollista, me dijo, no, yo siempre que fui joven fui liberal. Es un poco lo que dice... Frondizi era una concepción de un país que necesitaba la industria pesada. Frigerio, Gelbar y Mario Hirsch son los 3 empresarios que yo vi que tenían conciencia de burguesía industrial. No hay país capitalista sin burguesía industrial. Nosotros no tenemos burguesía industrial. Pagani, de Arcor tenemos. Sí, pero no se involucra en política. Es un tipo gran productor, pero no es un soñador. La política es el sueño que tiene una dirigencia de instalar su sociedad en el mejor lugar de la humanidad. Eso permitió el mercado común. Eso lo hizo Evo Morales. A Macri no lo ubicás en esa burguesía. No, ni en esa burguesía. No tuvimos burguesía industrial. Tuvimos un poquito y se nos deshizo. ¿Y no tuvimos proletario industrial? Proletario industrial tuvimos, bien fuerte. La Argentina fabricaba aviones, locomotora, el rastrojero. Y Randazzo, en nombre del peronismo, importó los durmientes, ¿te imaginás? Gelbar quería generar la informática. Nosotros tenemos la energía atómica. Digo, ese país, Frondizi, Ilia fue la democracia y la paz. Frondizi fue el sueño del desarrollo. Era Kennedy. La idea del movimiento con Kennedy y en Brasil estaba Khrushchev. Estaba Juscelino Kubitschek. Sí. Pero bueno. Julito, me tengo que ir porque no llegamos. Te felicito, te agradezco. Entre sueños y pesadillas es el último libro de Julio. Memorias de una pasión política. Lo recomiendo muchísimo, pero también lo veníamos vendiendo. Es un librazo, Juicio a los 70. Gracias por esta noche, Julio. Gracias en serio. Gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos mañana. ¿Mañana es jueves? Mañana es jueves. Sí. Hoy es jueves. Mañana le voy a dedicar un ratito al Chiquitapia a la noche. Chao, mañana. Hoy no. Chao.